Bienvenidos y bienvenidas. El país vive uno de los contextos sociales y políticos más febriles de su historia. Las conversaciones de paz en La Habana, las manifestaciones de cientos de miles de campesinos y campesinas, la ejecución de megaproyectos, entre otros, son algunas de las preguntas que todavía la sociedad espera que los candidatos a la presidencia respondan. Hemos invitado a varios líderes y lideresas para que sean ellos los que de cara al país hagan este contexto y le pregunten a los candidatos por estas problemáticas. Por parte del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado nos acompaña Franklin Castañeda, abogado defensor de derechos humanos y víctima de desplazamiento forzado. Desde el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado hemos identificado al menos 5 problemas que nos gustaría pudiesen solucionarse en el próximo cuatrenio. El primero de ellos es la criminalidad de Estado. En Colombia se ha desarrollado una serie de políticas, una serie de leyes y de prácticas que han ocasionado que miles de personas hayan sido asesinadas y que millones de personas se encuentren desplazadas. Estas políticas y estas prácticas han tenido lastimosamente origen en el aparato estatal. Como segundo, esta política de criminalidad del Estado ha estado encubierta por una impunidad. La justicia en Colombia no ha funcionado. Además de ello, esta criminalidad de Estado ha encubierto las condiciones o ha preparado las condiciones para que se desarrolle un modelo económico de amplia desigualdad en nuestro país. Esta criminalidad de Estado también se viene encubriendo detrás del conflicto armado. De ahí el porqué una de las principales apuestas para vencer la criminalidad de Estado en Colombia es ponerle fin al conflicto armado colombiano, eso sin tocar las miles de víctimas también que este conflicto armado viene dejando a lo largo y ancho del país. ¿Es posible sacar la violencia de la política? Sería una de las cosas que nosotros queremos soñar o una de las preguntas que queríamos hacerle. Pero en síntesis, creemos que el conflicto armado colombiano puede jugar un papel fundamental, un camino para sacar la violencia y para vencer finalmente esta criminalidad del Estado. Sin embargo, el fin del conflicto armado no es en sí misma la paz. La pregunta que le queremos hacer a los dos candidatos en contienda entonces es ¿cómo conciben la paz? ¿Y qué políticas desarrollarían para que esa paz se concretara? ¿Cómo hacemos con la política rural? ¿Cómo hacemos con el agro? ¿Cómo depuramos el Estado? ¿Y cuáles son las reformas que ellos iniciarían para que una vez se concrete el fin del conflicto armado, podamos avanzar hacia una paz estable y duradera? Nos acompaña también doña Luz Marina Bernal. Ella es madre de Fair Leonardo Porras, joven discapacitado víctima de ejecución extrajudicial por miembros del Ejército en 2008. Es una de las madres de Soacha, colectivo conformado por madres de jóvenes víctimas de los llamados o mal llamados falsos positivos, quienes desde la muerte de sus hijos han buscado verdad y justicia. Ha sido reconocida nacional e internacionalmente y es así como en 2013 le fue otorgado el Premio Nacional de Constructores de Paz del Instituto Catalán por la Paz y la mención de honor del Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos Antonio Nariño, que otorgan las embajadas de estos países en Colombia. En la última década, el país ha sufrido más de 5.000 ejecuciones extrajudiciales, donde esperamos que en estos 4 años de gobierno nos garanticen que la justicia sea operante y los procesos avancen
para que mínimamente las víctimas podamos saber la verdad de lo que pasó. También que le garanticen al país que no habrá repetición de estos hechos. Lo que más ha afectado estos procesos es las grandes dilaciones en los procesos, las amenazas y el seguimiento a las víctimas y sobre todo la justicia colombiana no es operante en estos procesos. Lo que en este momento las víctimas necesitamos es que nos garanticen en estos 4 años de gobierno que las víctimas hagan un duelo digno y que les entreguen dignamente los restos de sus hijos y que todas las fosas comunes que se encuentran en Colombia sean exhumadas lo más pronto posible, ya que estamos completamente seguras de que en estas fosas hay muchos de nuestros familiares. La pregunta que yo quisiera hacerle a los nuevos gobernantes es, ¿qué piensan hacer ustedes en el gobierno? ¿Qué pueden garantizarles a las víctimas en una investigación sobre las ejecuciones extrajudiciales mal llamados falsos positivos para que no sean un caso más en la impunidad de Colombia? Por parte de la Asociación Nacional de Pequeños y Medianos Productores y Recolectores de Café, APM Café, nos acompaña Julio Armando Fuentes. Bienvenido. Nosotros, el campesinado, históricamente hemos luchado por la paz. Y es una paz en donde la justicia social, en donde las exigencias del campesinado se les dé cumplimiento. Porque ha sido esas exigencias las que han causado todo este conflicto interno que tiene el país. Desafortunadamente, ninguno de los gobiernos hasta el momento ha atendido esas exigencias del campesinado. Las conversaciones de La Habana son una perspectiva, son como elementos entusiasmadores para el inicio de la paz con justicia social que hemos pedido los campesinos. Pero desafortunadamente no ha habido un mecanismo y hasta ahora ningún gobierno nos ha planteado cuál va a ser el mecanismo para refrendar el inicio de la construcción de la paz, porque las negociaciones en sí mismas no son la paz que nosotros estamos planteando, razón por la cual hemos seguido exigiéndole y creemos que una salida puede ser el inicio de un proceso constituyente donde se refrende tanto lo de La Habana como también los pliegos de exigencias que hemos presentado desde en la mía nacional, hoy integrantes de la Cumbre Nacional Agraria, Étnica y Popular, al campesinado y al país. La pregunta sería, ¿cuáles son a los candidatos presidenciales y para el próximo gobierno, cuáles serían en realidad los mecanismos que implementarían, número uno, para evitar, para eliminar la profunda crisis estructural que tiene el país en el sector agrario? Dos, se implementarán las políticas y los acuerdos de La Habana y cómo se resolverá, una tercera pregunta, el pliego de peticiones que han presentado la Cumbre Agraria, Étnica, Campesina y Popular y otros sectores de la población rural. Bueno, nos acompaña también Henry Caballero Fula, representante del Espacio Regional de Paz del Cauca y delegado al mismo por parte del CRIC. Bienvenido, Henry. El Cauca, el departamento del Cauca forma parte de esa otra Colombia. Somos un departamento que estamos clasificados dentro de los últimos en nivel de desarrollo en el país. Además somos de los, pero más preocupante que eso, donde también somos de los últimos en términos de las líneas de pobreza, en donde las poblaciones viven en una situación de marginalidad, en una situación de poca vida digna. Quienes sufren el conflicto armado son las comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes, que lo sufren de una
manera directa, pero a la vez lo sufren de una manera indirecta a través de no poder desarrollar sus economías, de no poder desarrollar sus procesos organizativos, de no poder desarrollar sus luchas sociales porque son criminalizados, son asesinados, son convertidos en objetivo militar por parte de los diferentes actores armados. Y de esa manera será muy difícil avanzar en la Constitución del 91 en la medida en que las organizaciones sociales no pueden existir, no pueden tener un desarrollo lógico porque sus dirigentes son, cuando no asesinados, obligados a desplazarse de sus territorios. En el Cauca se han dado unos procesos de movilización muy importantes de la lucha por la tierra, de la lucha por los derechos de los campesinos, de los indígenas, de los afrodescendientes, por tener una posibilidad de vivir en un territorio, por tener la posibilidad de desarrollar una economía. Sin embargo, a pesar de todas esas movilizaciones, el conflicto armado no deja que realmente todo esto se articule en una vida digna, en unos planes de vida dignos para estas comunidades. Toda la organización indígena a nivel nacional ha llamado para que este 15 de junio se convierta en un gran plebiscito por la paz, en una gran votación por la paz, porque no podemos arriesgarnos a que la guerra nos siga exterminando y nos siga acabando. Por eso también le preguntamos a los candidatos, ¿y qué van a hacer ustedes con la otra Colombia? ¿Van a seguir expulsando a los campesinos, a los indígenas, a los afrodescendientes por medio del conflicto armado, por medio de las bandas armadas, por medio del mismo ejército, por medio de la guerrilla, por medio de los grandes proyectos mineros, por los proyectos agroindustriales, o van realmente a hablar con estas poblaciones y a entrar en un diálogo nacional que permita que Colombia sea de todos los colombianos y colombianas y no de unos pocos? Estas han sido tan solo algunas de las preguntas de los líderes sociales de esa otra Colombia para los candidatos presidenciales. En minutos regresamos con más inquietudes. Continuamos en esta alianza de las organizaciones sociales para preguntarle a los candidatos a la presidencia. Y en este momento nos va a acompañar Matilde Mora, de la Asociación de Mujeres por la Paz y la Defensa de los Derechos de la Mujer Colombiana. Es una lideresa campesina que ha promovido la conservación de los recursos naturales y los territorios de donde provienen. Teniendo en cuenta la situación de los colombianos, campesinos y campesinas de este país, y en un país como Colombia, quien presenta la mayor concentración de tierras en pocas manos a nivel mundial, el campesinado colombiano atraviesa por múltiples facetas que nos empobrece cada día más, llevándonos a sufrir altos índices de pobreza, de desplazamiento, de despojo, siendo víctimas las poblaciones en los territorios desalojados por la fuerza, donde tenemos que dejar nuestra producción, nuestras familias, todo lo que hemos hecho a lo largo de la vida, y emigrar a una ciudad donde nos esperan nuevos retos y donde para nosotros es cada día más difícil rehacer de nuevo nuestra vida y con la de nuestras familias. Yo sí quiero hacer dos preguntas muy importantes. ¿Cuál va a ser su política y metas concretas frente a la titulación de tierra para los pequeños productores sin tierra y para los que tenemos poca tierra? ¿Cuál es su posición frente a la titulación de tierras baldías? Teniendo en cuenta que en febrero la Contraloría confirmó que empresas nacionales y extranjeras violaron la ley de reforma agraria y acumularon tierras que eran para nosotros. ¿Ustedes van a legalizar esas compras? ¿Van a parar esa práctica? ¿O van a gestionar la devolución de esas tierras que según como lo manda la Constitución y la ley son para nosotros los campesinos? Si tuviéramos acceso a tierras, a créditos acordes a nuestras necesidades, una asistencia técnica oportuna,
canales de comercialización justos, nos convertiríamos en la despensa alimentaria que necesita este país. Nos acompaña otra lideresa campesina del departamento de Boyacá y miembro del Comité de Impulso de ANMUSIC, Asociación Nacional de Mujeres Campesinas Negras e Indígenas, doña Nelly Velandia. El 1.3% de los propietarios tienen el 70% de las tierras y donde un 19.8% de mujeres hemos accedido a ellas. Esto se dio porque hicimos parte de los comités de selección de tierras y de beneficiarios de reforma agraria. Nuestra propuesta en este sentido tiene que ver que el Estado nos garantice el acceso al uso y dominio de las tierras para producir los alimentos de los colombianos. En términos de participación, desde el 2002 se aprobó la ley 701, de la cual hicimos parte, pero no ha tenido ninguna efectividad. Por lo tanto, nuestra propuesta tiene que ser en que se garantice la participación de las mujeres rurales en la formulación de políticas, de proyectos y programas en beneficio de nosotras las mujeres, como también en los espacios de decisión donde se definen las políticas para las mujeres y para el sector rural. En términos de financiamiento, el DANE en sus estadísticas del año del 2013 se menciona que de cada 100 mujeres, 50 son pobres. Por otro lado, se facilite el acceso al crédito y los demás instrumentos de política para el financiamiento de estos proyectos de las mujeres rurales. Proponemos que haya un seguro de cosecha para la producción de los alimentos con una línea especial para las mujeres, al igual que haya una política de prevención, atención y protección frente a los embates del cambio climático. Frente al acceso a los mercados, ustedes con el TLC nos ha afectado mucho la producción de la economía campesina y donde nosotras, el sector campesino y las mujeres, producimos el 40% de los alimentos para el país. Las preguntas para ustedes, señores candidatos, es: ¿vamos a contar en su gobierno con una oficina o dirección que atienda las necesidades de las mujeres rurales? ¿Qué porcentaje del presupuesto será destinado a los pequeños productores y a las mujeres rurales, teniendo en cuenta que nosotros somos la mayoría y en un 48% somos mujeres? ¿Ustedes realmente se comprometen con acciones específicas y políticas en beneficio de las mujeres rurales? Máxime que nosotras le apostamos a una paz con justicia económica y social. Y de la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud nos acompaña Carolina Corcho. Ella es médico psiquiatra, expresidenta nacional de la Asociación Nacional de Internos y Residentes y actualmente vocera nacional de la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud. Es bien conocido por los colombianos la problemática de la salud. El sistema de salud en Colombia desde la implementación de la Ley 100 tiene muchísimos problemas, pero desde el movimiento social, con expertos nacionales e internacionales, hemos identificado que el principal problema del sistema de salud es la intermediación financiera de las EPS, es decir, la presencia de particulares en el sistema de salud que hacen extracción de rentas, que desvían recursos públicos de la salud con fines distintos a la atención de la enfermedad, el pago de los trabajadores y las inversiones que se tienen que hacer en salud pública. La Contraloría General de la República ha estimado que el 50% de los 40 billones de pesos que moviliza el sistema de salud podría estar siendo desviado hacia otros negocios que nada tienen que ver con la salud. En este momento ya toda la evidencia ha planteado que las EPS no han funcionado, han desviado recursos, hay 800 procesos de control fiscal sobre las 72 EPS del sistema de salud y hay claramente identificado 1.4 billones de pesos que Saludcop desvió con fines distintos a la enfermedad. Y esto se ha traducido en una deuda billonaria que fluctúa entre los 8
y los 14 billones de pesos a la república y privada en la negación de prestación de servicios de salud que la Defensoría del Pueblo ha calificado como el derecho más tutelado en Colombia, podríamos hablar de 120.000 tutelas. La pregunta es sencilla, es simple para los candidatos a la presidencia. ¿Estarían dispuestos a impulsar un gran acuerdo nacional para acabar de manera definitiva, generar una transición con un acuerdo de toda la sociedad colombiana para acabar la intermediación financiera de las EPS y las gestoras y para que los recursos públicos de la salud puedan ser destinados a sus fines específicos? Para eso debo decirles que la sociedad civil ya tiene propuestas construidas de un nuevo modelo de salud, propuestas viables financieramente, estudiadas, que han sido presentadas al Congreso de la República. Por lo tanto, es claro que alternativas a las EPS sí hay, mucho mejores, comprobadas en el mundo, mucho más eficientes y con unos mejores indicadores en salud. La pregunta es, ¿están dispuestos a dar esa discusión y abrir un escenario político y social en Colombia para acabar con la intermediación financiera, sea bajo el nombre de EPS o bajo el nombre de gestoras? La propiedad de la tierra, el desarrollo rural, la eficiencia en la salud, la eficiencia en la justicia, algunos de los temas que hasta ahora se han planteado estos líderes sociales. En minutos regresamos con más preguntas y más inquietudes de cara a estas presidenciales. Regresamos para que los líderes sociales le sigan preguntando a los candidatos sobre las grandes inquietudes del país. Nos acompaña ahora Alejandro Mantilla, él es filósofo y es director de la Corporación para la Educación del Instituto Nacional Sindical. Bienvenido, Alejandro. Durante 2013 y en lo ocurrido de 2014, el movimiento campesino colombiano ha resurgido con la movilización, con exigencias claras frente al gobierno colombiano y con nuevos escenarios de unidad, destacándose la cumbre agraria, campesina, étnica y popular. Una reivindicación fundamental del movimiento campesino ha sido el reconocimiento de sus derechos como sujeto aparte de los indígenas, los afros y la población urbana. En ese orden, mis dos preguntas son las siguientes. Primero, ¿cuál es la voluntad política de su eventual gobierno en reconocer al campesinado como sujeto diferenciado de derechos? Y dos, ¿cuál es la voluntad política para reconocer las formas de ocupación y construcción de territorialidad campesina, como las zonas de reserva agroalimentaria, las zonas de reserva campesina y los territorios interétnicos que el movimiento campesino colombiano viene peleando a lo largo y ancho del territorio nacional? Y nos acompaña ahora una mujer que ha sido por 20 años promotora comunitaria en los derechos de la mujer. Es miembro del Centro de Promoción y Cultura FASOL y Mujeres por la Paz. Hago parte de Mujeres por la Paz desde que se inician los diálogos de paz en La Habana, ya que las mujeres por la paz creemos en la paz que se está negociando. Tengo dos preguntas para los nuevos gobiernos. ¿De qué forma piensan que los colombianos y las colombianas podemos vivir una paz estable y duradera? ¿Y por qué hay tanto presupuesto para los gastos militares y no para la deuda social que tienen los gobiernos con los colombianos y las colombianas? ¿Qué esperamos? Que los grupos armados, todos los grupos armados al margen de la ley, se sienten a negociar la paz. Que las propuestas de las mujeres frente a la paz sean una realidad y que por ningún motivo se levanten de la mesa sin negociar la paz.